Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta actividad que ha sido organizada por la Camarita 11 de Comunicación y Publicidad de la Cámara de Comercio y la Asociación de Directores de Comunicación de Panamá, TIRCOM, que nos acompañan aquí también hoy. Y vamos a hablar sobre la reputación como un driver del negocio. Hoy nos acompaña Sebastián Cebrián, CEO de Villafañe y Asociados, consultores desde el 2019. Sebastián fue director de Fundacom desde 2017 hasta enero de 2020. Tiene 10 años de experiencia en la Dirección General de la Asociación de Directores de Comunicación de Panamá y más de 10 años de experiencia como director de comunicación del grupo Carrefour en España y de Carrefour siendo el lugar favorito de mi hija. Sí. Y de Prema y otros tantos puestos de responsabilidad en medios de comunicación. Es docente en diversas universidades y escuelas de negocios. Nos estaba comentando esta mañana que efectivamente está aquí en Panamá acompañándonos, apoyando a la Universidad de Panamá, con la Universidad de Panamá en un máster en comunicación que está tocando todos los temas de reputación. Para todo lo que vemos estos temas, en verdad agradecemos de antemano la colaboración, porque efectivamente la formación de los nuevos profesionales en este campo es lo que va a hacer la diferencia en los años que vienen. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en Panamá, gracias, bienvenido a la Cámara de Comercio. Y bueno, abrimos la presentación para palabras que quieras compartir y que sea una conversación. Yo creo que tanto los que están conectados, en este momento no los podemos ver porque estamos viendo la presentación, pero como les dije, hay más de 20 conectados, estamos en modo presentación, o sea que en modo reunión, no en modo presentación, perdón. O sea que podemos preguntar, levantar la mano, Luciana que está allá en los controles, que nos diga si hay alguien levantando la mano en los virtuales, estamos presentes también, que no se sienta que es un monólogo, sino todo lo contrario, una conversación para poder escuchar y aprender lo que nos trae el tema. Genial, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy honrado, ¿no? de esta invitación y sobre todo enhorabuena por la creación de TIRCOM Panamá, ¿no? Una iniciativa que al final lo que traslada es que los profesionales del ámbito de la comunicación corporativa pues se mueven y se estructuran para crear espacios de intercambio de experiencias, de intercambio de buenas prácticas y al final todo eso redunda en el desarrollo de la profesión y en el desarrollo de las empresas para las que trabajáis vosotros como profesionales, ¿no? Empresas, instituciones, administraciones y demás. O sea que, pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Como comentaba, efectivamente yo dirigí 10 años en la Asociación España TIRCOM, conozco bien el mundo asociativo y por eso también estoy muy sensibilizado, ¿no? A apoyar este tipo de iniciativas y animaros a seguir adelante y en lo que necesitéis. Bueno, efectivamente, invitado aquí por la Universidad de Panamá, este programa de la Facultad de Comunicación Social, que pretende sacar lanzar los primeros doctorados, ¿no? En la Universidad de Panamá, además para todo el ámbito de Centroamérica, gran iniciativa y sobre todo una iniciativa valiente cuando han incorporado los temas de reclutación, ¿no? Que todavía es más sensible, ¿no? El tema y denota que, bueno, que han tenido esa visión, esa inquietud para ir por aquí. Entonces, bueno, yo si os parece lo que voy a hacer es compartiros una presentación, pero que llevará unos 20-25 minutos, pero sobre todo interrumpirme cuando queráis y demos pie al debate, como tú decías, ¿no? Entonces, bueno, es compartir algún contenido para sobre ese contenido que podamos intercambiar experiencias y bueno, creo que también aquí hay alguna cosa novedosa o así lo intentemos y por ejemplo nos pueda servir también de acicate, ¿no? Para el posterior debate, ¿no? Bueno, estoy intentando pasar bien. Alguien debería dejar de por allí. Ya. Perfecto, funciona. ¿Ya funciona? Sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, simplemente deciros, yo actualmente soy director de Villafañe los consultores, dos pinceladas de quiénes somos para que nos tengáis ubicados, que es una consultora de estrategia que gestiona la reputación con indicadores de negocio. No somos una consultora de comunicación, no nos dedicamos a la comunicación, es decir, que somos estratégicos y que precisamente trabajamos en clave de nicho cómo medir la reputación de las organizaciones. Estamos en temas de medición, de tangibilización de los intangibles, ¿no? Además, esto fue creado por un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Justo Villafañe, de ahí el nombre de Villafañe Asociados, hace 25 años. Y el profesor Villafañe, cuando hace 25 años decía que la reputación podía y debía medirse, él me reconoció, justo lo dejó hace 2 años, me decía lamentablemente
que nadie me veía como un visionario, me veía más bien como un loco, ¿no? Hay un loco en una universidad española que dice que esto de la reputación puede medirse, ¿no? Hace 25 años en un mundo evidentemente financiero, ¿no? Bueno, ¿qué es la reputación? ¿No? Buena pregunta, ¿no? Porque al final, si yo hiciera este planteamiento en abierto, ¿no? Pues ya generaríamos un debate no para una hora, ¿no? Sino para un par de horas. Entonces, a ver, nosotros hemos desarrollado durante los últimos 25 años, cumpliendo con la creación de esta consultora, todo un corpus doctrinal que está recogida en infinidad de libros, editados por la propia firma y por el propio profesor Justo Yarden. Entonces, en ese corpus doctrinal, nosotros reivindicamos que la reputación es la suma de la realidad más reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, cuando se trabaja los temas de reputación, se tiende a ir a que si te ven bien, ya eres reputado, ¿no? Se enfoca desde el punto de vista del reconocimiento. Si a ti se te ve bien, ya eres reputado. Bueno, nosotros decimos que no es exactamente así. Se te puede ver incluso bien, pero eso tiene que ser coherente con tu realidad. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? Es decir, hay que hacer bien las cosas y luego conseguir que se reconozcan, ¿no? Y ahora, en este planteamiento que estáis viendo aquí, que es muy sencillo de compartir, fijaos, de 0 a 10 abajo están las empresas que trabajan muy bien el reconocimiento, ¿no? Y en la vertical vemos aquellas empresas que trabajan muy bien sus realidades, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que hacen muy bien las cosas, ¿no? Que están en el 10 a la izquierda, digamos que tienen realidades muy potentes, ¿vale? Pero no están trabajando suficientemente en la comunicación, en el reconocimiento. Nosotros decimos que este tipo de organizaciones tienen una reputación latente, porque hacen bien las cosas, pero no se conocen las cosas que hacen, ¿vale? Y abajo a la derecha, empresas que trabajan mucho la comunicación, que consiguen incluso una buena imagen, pero luego generan unas expectativas que no están a la altura de la realidad de la compañía. Es decir, no hay nada peor que generar unas altas expectativas y luego que realmente fracases en la experiencia o que el stakeholder fracase en la experiencia. Es lo que llamamos reputación espuria, ¿no? Que es trabajar la imagen, pero no trabajar suficientemente la realidad. Pero bueno, en este caso, lo importante es hacer bien las cosas y conseguir que se reconozcan. En ese sentido, tenemos ahí ese planteamiento de la reputación excelente. Pero ojo, porque nosotros entendemos que reputación no es igual a imagen. Que te vean bien no quiere decir que tengas una buena reputación. Eso habrá que contrastarlo con la realidad de la organización, ¿vale? Todo esto es muy importante porque toda nuestra metodología desarrollada durante todos estos años tienen en cuenta esta suma de indicadores tanto de realidad como de reconocimiento, ¿vale? Y además en un mundo que bueno, es complejo, ¿no? Cada vez más complejo, ¿no? El empoderamiento de los nuevos grupos de interés. Yo, los que tenemos ya ciertos años, recordaréis que para gestionar estos temas de la comunicación y la reputación, hace 20 años, si tenías controlado a los medios de comunicación, tenías buena parte de la reputación ganada, es correcto. No tecnológico, ¿no? Porque sois más jóvenes, quizás resulta difícil entenderlo, pero cuando tú trabajabas en uno de los medios, en el mundo tecnológico, ya tenías garantizado una buena imagen, ¿no? Esto ha cambiado por completo. Empoderamiento de los nuevos grupos de interés, ¿no? La sociedad civil, por ejemplo, tiene muchísima importancia, muchísima fuerza a través de las redes, ¿correcto? Los empleados, ¿no? Que cada vez son más relevantes en la creación o destrucción de reputación, ¿no? Las administraciones, el regulador, los medios de comunicación, cambia por completo el ecosistema en el que se relacionan las compañías. Digamos que tenemos más nivel de exposición que nunca. Por eso es tan importante gestionar bien la reputación, ¿no? Por ese nivel de exposición al que estoy haciendo referencia, ¿no? Y además es muy interconectado, con una gran velocidad de transmisión de la información y que a mí me gusta decir un mundo VUCA, que es cambiante, pero que sobre todo evoluciona hacia un mundo BANI, ¿no? Y donde la I de BANI es, ahora lo comentaremos, bueno, la I de BANI es la de incomprensible, ¿no? Estamos hablando de contexto, de entorno. ¿Por qué las organizaciones están más expuestos que nunca a la percepción de sus grupos de interés? Precisamente por esto, ¿no? El empoderamiento de los grupos de interés, el alto nivel de exposición, la presión social y este nuevo mundo BANI, que quiere decir que nuestro entorno es quebradizo, ansioso, no lineal y sobre todo una palabra que a mí me encanta, que es incomprensible. Porque yo les preguntaría, ¿se puede gestionar algo que es incomprensible? ¿Se puede gestionar algo que no se entiende? Es difícil, ¿verdad? Es todo un reto, todo un desafío. Pero es que estamos enfrentando a eso en las organizaciones, a un mundo BANI. Yo les voy a comentar algún ejemplo, pero la famosa pandemia sigue ahí.
O, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los europeos todavía nos topamos los ojos de una guerra en nuestro territorio y además con una amenaza de guerra nuclear sobrevolando el continente, ¿no? O sea, con esto es el mundo incomprensible, ¿no? En el que vivimos. Una cosa muy interesante que vimos a raíz de la pandemia, y esto no había ocurrido nunca, esto es información de Red Flag, nosotros digamos fuentes de todas las organizaciones, empresas que trabajan en estos ámbitos, es que nunca en tan corto espacio de tiempo habían cambiado las percepciones tan rápido. Es decir, a raíz de la pandemia, lo que antes tardaba semanas o meses en producirse, resulta que en días cambiaban las percepciones que tenían los grupos diferentes de los diferentes stakeholders. Eso es muy llamativo, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, como, no sé, por ejemplo, el gobierno de España, que no lo hizo demasiado bien al principio, cayó 23 puntos en su reputación en solamente 2 semanas, ¿no? O, por ejemplo, como las grandes empresas tuvieron casi 10 puntos en su reputación, porque hicieron un buen trabajo, se convirtieron en parte de la solución. Cuando vieron que no podían ofrecer productos y servicios, realmente se pusieron a ayudar, a ser parte de la solución de esa sociedad que estaba enclaustrada en casa, enferma y sin poder realmente reaccionar, ¿no? Entonces, grandes cambios muy rápidos en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Esto que hemos comentado, ¿no? Los nuevos gatekeepers hacia la influencia. O sea, toda aquella empresa que quiera gestionar de forma adecuada su reputación tiene que tener en cuenta un enfoque multi-stakeholder. Quedémonos con esa visión o con esa aproximación. No estamos hablando de los medios de hace 20 años, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de los empleados y estamos hablando de algo muy importante, de que las propias empresas tienen capacidad para generar su propio contenido, tienen capacidad para ser influyentes, para utilizar y desarrollar sus propios canales. Un altísimo directivo de una gran corporación española aseguraba en un desayuno en puerta cerrada hace un poco, dice, nosotros no necesitamos a los medios de comunicación. Nosotros tenemos suficiente capacidad para que nuestro grupo de interés se entere de lo que hacemos. Tenemos nuestros propios canales, nuestros propios medios, nuestra propia monitorización y de todos estos temas. Entonces, bueno, realmente lo vi un poco prepotente, pero que bueno, aquí esto con las propias empresas tenemos capacidad para decir lo que hacemos y para gestionar adecuadamente nuestra recursos. Bueno, yo creo que es un ecosistema donde hay que tener en cuenta todos los polímeros, ¿no? Pero las propias empresas también tienen esa capacidad, ¿no? de viralizar, ¿vale? Perdóname que te interrumpa. Sí. Es que me llama la atención esto. ¿Qué diferencias notas tú entre, digamos, sociedades más evolucionadas de España, la europea y de otros países? Porque si algo que demostró la pandemia, situaciones que vivimos el año pasado, es que después en parte una realidad, por lo menos en Panamá. Sin embargo, temas como la televisión siguen siendo sumamente influyentes. Claro. Las redes sociales, efectivamente, y te doy el mayor ejemplo, nosotros tuvimos una situación gravísima que la gente en julio del año pasado. Nosotros tuvimos una crisis social en julio del año pasado que comparado a otros países no fue nada, pero realmente para nosotros que no tenemos 30 años que no veíamos estas cosas, fue mucho. Y veías comunicación entre los grupos, digamos, disidentes, sí vía redes sociales. Pero el resto de la comunidad siento que se seguía informando, redes sociales en un componente, pero medios de comunicación tradicionales también. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo estás viendo esa evolución? Tal vez todavía existe esa necesidad de países como los nuestros. Sí, yo creo que existe todavía un decalaje entre lo que es el mundo anglosajón, incluso el mundo europeo, con respecto al mayor peso que están cogiendo las redes sociales, por ejemplo, en la creación o distribución de reputación, incluso el rol de los empleados. Es verdad que quizá en América Latina el peso de los medios sigue siendo más importante en el resto del mundo. Sin embargo, también es verdad que hay una inercia, una tendencia, ahora incluso algunos datos empíricos sobre esto, para entender que cada vez se produce un mayor equilibrio, ¿no? La mayor relevancia de las redes, la mayor relevancia del empoderamiento de los empleados como prescriptores de lo que es la construcción y descripción de marca y demás. Entonces, te doy la razón, y tanto en cuanto a que América Latina, digamos que el mundo de los medios tiene más importancia en Europa o en el ámbito anglosajón, pero hay una clarísima tendencia donde realmente la sociedad civil tiene cada vez más peso en la construcción y distribución de la reputación de nuestras marcas, ¿no? Ahora vemos eso, por eso también hay que pensar en ese concepto multistakeholder. Fíjate, esto lo linko. En Estados Unidos existe un think tank poderosísimo que se llama la Business Roundtable, configurada por los principales CEOs de las principales multinacionales norteamericanas,
Y estos señores ya están hablando de que hay que velar por los intereses de todos los grupos de interés, no solamente los shareholders, ¿no? Entonces, ojo, porque cuando los presidentes CEOs de las grandes multinacionales están haciendo esa reflexión, tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Ojo con pensar que esto es un foco pensando en el shareholder, que al final, si tú no haces una gestión de tu marca con un planteamiento de 360 grados, vas a tener problemas. Problemas asociados a tu negocio, o sea, problemas asociados al desarrollo de la venta, ¿no? Y luego es también interesante todo esto que estamos comentando, porque, por ejemplo, los propietarios de las empresas son los que también están incidiendo en este nuevo enfoque reputacional asociado a los criterios de sostenibilidad, de innovación, de talento. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo el principal fondo de inversión en Europa, que es el Fondo de Pensiones de Noruega, obliga a todas las empresas en las que participan, como accionista, a que presenten temas de buen gobierno en su Junta General de Accionistas. Es decir, es el accionista el que está obligando a las empresas en las que participan a que si tienen un voto positivo en la presentación de la cuenta de resultados estén trabajando adecuadamente el reporte en temas de buen gobierno, ¿no? Entonces, claro, el mundo está cambiando, pero no porque nosotros queramos que sea así, porque realmente está cambiando y no solamente porque la sociedad civil lo esté demandando o el cliente, lo están demandando los CEOs, que son sensibles a este tema, lo están demandando los grandes fondos de inversión. Bueno, yo estoy seguro que conocen todos al señor Larry Fink, al CEO de BlackRock, que es la gestora de fondos más importante del mundo. Él elabora todos los años una carta accionista, ¿de acuerdo? Que, bueno, que leemos siempre con interés, ¿no? Porque es una carta en abierto. Por ejemplo, solamente en la bolsa española, pues BlackRock tiene acciones por valor de más de 20.000 millones de dólares, solamente en la bolsa española, ¿no? Pero es una accionista de referencia en buena parte de las grandes multinacionales y corporaciones del mundo. Y fijaos, en su última carta, en la carta anual del 2022, estamos pendientes de que aparezca la de 2023, decía: nunca ha sido más imprescindible para los CEOs tener una voz consistente, un propósito claro, una estrategia coherente y una visión a largo plazo. El propósito de su compañía es su guía en este entorno turbulento. Caray, que alguien de este nivel nos esté hablando no de la cuenta de resultados, sino del propósito corporativo, de la razón de ser, yo creo que es también un aviso a navegantes. BlackRock tiene claro un poco el foco e incidir que las empresas deben trabajar hacia criterios de buena gobernanza, de criterios medioambientales, de criterios de acción social, con un enfoque multi-stakeholder y teniendo en cuenta un poco la razón de ser, ¿no? Yo creo que es un hito, ¿no? Un antes y un después. Y no obstante, bueno, pues yo creo que, como estaba comentando, ¿no? Que este es un muy buen ejemplo. El cambio climático, ¿qué es decir del cambio climático? Nada, es una realidad, esto está también un poco moviendo conciencias en todo el mundo, ¿vale? Luego compartir esta presentación, la tenéis, la podéis enviar a todos los socios. Aparecen nuevos stakeholders, nuevos héroes, por ejemplo, en España, desde España y en Europa, ¿no? En general, desde el COVID, pues los sanitarios han pasado a ser auténticos héroes, ¿no? Porque en fin, se pusieron en el peor de los momentos. Pero fijaos lo que viene el Edelman Barometer a la derecha, que analiza el índice de confianza de los ciudadanos a nivel mundial. En su último informe, en el año 2022, asegura que el ciudadano está poniendo en jaque al propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿esto qué es, no? Que el 50% de la población a nivel mundial cree que el capitalismo, tal como existe hoy, pudiera no ser tan bueno para el desarrollo futuro del planeta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es otro aviso a navegantes. Si no empezamos a entender o a sensibilizarnos con estos temas, pues pueden pasar cosas llamativas, ¿no? Fijaos también, de acuerdo al Barometer, es muy interesante el ver el posicionamiento que tienen de determinadas instituciones o entidades con respecto a lo que es la competencia, lo estoy diciendo a la derecha del todo, de menos competencia a más competencia, y el ser ético, ¿no? De menos ético abajo en el vertical a ser ético. Es sorprendente o muy llamativo que el ámbito de las ONGs, el tercer sector, esté ahí bien posicionado, pero también es muy sorprendente, muy llamativo que el ámbito de los negocios, lo estáis viendo ahí, los negocios, las empresas, son vistas por los ciudadanos a nivel mundial como entidades competentes que trabajan de forma ética. Lamentablemente, si nos vamos a la izquierda, en el cuadrante de abajo a la izquierda, y vemos a los medios de comunicación en los gobiernos. Es decir, se tiene mucha más confianza
en lo que hace una empresa o lo que hace una empresa del tercer sector que en lo que hace un propio gobierno o en lo que hacen los medios de comunicación. Es así, es una realidad, en fin, contundente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido esto nos debe hacer pensar. Fijaos, en base a lo que estábamos comentando, el ciudadano es que ahora mismo no cree en nada ni en nadie, perdonad que sea tan directo, ¿no? Tiene casi una desconfianza total en ONGs, en medios, en gobiernos. Entonces, el mensaje también que yo quería lanzar aquí es que las empresas que tienen más confianza que los propios gobiernos tienen una enorme oportunidad. Y vosotros, como directivos que trabajáis y gestionáis la reputación de estas empresas, hay un argumento muy de peso. Tienes una enorme oportunidad para posicionarte como ese referente que tu grupo de interés, empezando por los clientes, esperan de ti. Porque es verdad, ante la inacción de gobiernos, de administraciones o la falta de confianza en los medios, precisamente por la poca independencia o la ideologización de los medios, los ciudadanos buscan referentes en las empresas, ¿no? Entonces, ese índice de confianza, luego lo veréis tranquilamente en la presentación, lo que te pone de manifiesto es que, bueno, curiosamente, arriba están los países del mundo que más confianza tienen y abajo están los que menos. Los que más confianza tienen suelen estar asociados a gobiernos tecnócratas, no, con ciertas dictaduras en China, Indonesia, Arabia Saudí, Singapur, ahí es donde existe más confianza, entre otras cosas porque tienes confianza o tienes confianza, ¿no? O si no al paredón, ¿no? Es poco gusta de decirlo, pero evidentemente está asociado realmente a la obligatoriedad de tener confianza. Y luego, para ir acabando y luego comentaros un poco cómo nosotros humildemente gestionamos todo este tipo de entorno, ¿no? Para ayudar a las empresas a trabajar su reputación en un contexto tan complejo, con tanto nivel de exposición. Al final, estaréis de acuerdo conmigo en que cuando se gestiona una compañía o se trabaja para una empresa como consultora, hay que entender qué es lo que está pidiendo el ciudadano de a pie, qué preocupa al ciudadano, porque ese ciudadano es el cliente, ¿no? Es el que compra, el que adquiere un producto o un servicio, ¿no? A la gente le preocupa perder el trabajo, a la gente le preocupa el cambio climático, es muy llamativo. Esto son datos a nivel global. Deben mantener la 28 países, un informe que se hace en 28 países y tienen mucho empaque, una gran tendencias globales. No quiere decir que sean totalmente adaptables al mercado panameño o al mercado español europeo, ¿no? El tema de la ciberseguridad cada vez está más en boga, sobre todo porque al final ya no sé si todos operamos por el móvil, ¿no? Todos hacemos pagos, compramos, hacemos transferencias, todo está conectado. El tema de la libertad, el poder elegir, o el tema del racismo, ¿no? Que es un asunto, fijaos, que preocupa al 57% de la población a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que estas son algunas ideas de dónde están las organizaciones. Y ya para acabar esta parte de contexto y compartiros ya algún planteamiento ya más práctico de cómo ayudar a las empresas en este entorno incomprensible, fijaos, esta es una información muy interesante de cómo están evolucionando las prioridades de los directores de comunicación en las empresas europeas. Esto es un informe que elabora la European Association of Communication Directors, la IACD, que es una asociación que aglutina a todas las asociaciones de comunicadores en Europa, ¿correcto? Asociaciones como la vuestra, pero en el ámbito europeo, y la sede de esta federación está en Bruselas, ¿no? Mirad, el tema que más preocupa o que más tiempo ocupa a los directores de comunicación en Europa hoy, ahora, en el último informe, es Building and Maintaining Trust. Construir y mantener la confianza. Es llamativo, ¿verdad? O sea, en este entorno de confianza, cómo construir confianza de los ciudadanos, ¿no? El segundo tema, alinear o linkar la estrategia de negocio con la comunicación. Esto es muy importante, porque si me permitís, yo sí que haría o os animaría a entender que la comunicación no debe ser entendida como un tratamiento técnico-táctico, porque si no, siempre estaremos un poco en ese ambiente de tacticidad, si me permitís. Tenemos que ser capaces de demostrar que podemos ser un partner estratégico. Pero para ser un partner estratégico tenemos que tener una gran capacidad de escucha, entender e interpretar qué está pasando ahí, ponerlo al servicio de la toma de decisiones y sobre todo ser capaz también de monitorizar lo que está pasando y qué repercusión pueda tener en nuestro negocio, ¿no? Yo creo que es el gran salto corporativo, el gran salto cualitativo de los directores de comunicación. Por eso nosotros reivindicamos modelos en los que el director de comunicación o el Chief Reputation Officer debe ser miembro del comité de dirección. Sin embargo, sí, hay una pregunta por ahí. No. Sin embargo, es verdad que a veces, estamos en confianza y, bueno, aunque dice taquígrafo, ¿no?
pero muchas veces el presidente de una compañía te dice, ¿cómo se llamaba aquella señora que nos hizo una entrevista que quedó muy bien, tal? Entonces se contrata a un periodista, ¿no?, como director de comunicación. Realmente un director de comunicación para gestionar los medios puede estar muy bien, pero no es un director de comunicación, es un director de medios. Nosotros reivindicamos que un director de comunicación tiene un enfoque mucho más estratégico, mucho más de empresa, mucho más de entender el negocio, porque tiene que conocer qué es una cuenta de resultados, tiene que conocer el modelo de negocio de la empresa, tiene que ser capaz de gestionar personas, tiene que ser capaz de gestionar herramientas, de monitorizar qué se está diciendo de la compañía e incluso, y si me lo permitís, de medir la reputación de la compañía, ¿no?, que es de lo que estamos hablando un poco aquí, en cómo convertir esto realmente en un driver de negocio, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿vale? Pero bueno, para que entremos ya en materia, ¿no?, y nos dé un poquito de tiempo y voy muy rápido. Mirad, este es un modelo integral para la gestión de la reputación corporativa de una organización, es un modelo testado, nosotros lo llamamos Plan Estratégico de Reputación Corporativa, que bueno, hemos trabajado en más de 400 compañías en el ámbito iberoamericano durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces, digamos que si hubiera un papel de cero, si yo tuviera que decir, debéis empezar a trabajar en la reputación desde cero, ¿no?, que no es el caso, el planteamiento, el punto de partida es, ¿tiene la organización para la que trabajáis propósito, visión, misión, valores? ¿Ha hecho en alguna ocasión alguna identificación específica de su grupo de interés, stakeholders? ¿Conocen los atributos reputacionales por los que quiere ser diferenciado? Cuando tenéis todo eso, tenéis el ADN organizacional, que es un poco que la empresa entienda qué quiere ser. Y para eso tiene que tener propósito, visión, valores, stakeholders y atributos. Cuando tenemos eso, nosotros solemos preguntar a esos stakeholders sobre la percepción que tienen de la empresa. Y cuando se les pregunta, sabéis que descubrimos los gaps, las diferencias entre lo que la empresa quiere ser y en cómo realmente está siendo percibida por los medios, por los clientes, por los empleados, por las administraciones. Esos gaps son las claves de la definición de un buen plan de comunicación. El mejor plan de comunicación posible es aquel que permite alinear realidad con reconocimiento. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? El que permite dar. Entonces, ya si queréis además convertir esto en un modelo empírico, robusto y trazable, pues todo esto lo podemos convertir en un dashboard, en cuadro de mando reputacional. Nosotros tenemos un modelo de gestión de la reputación basado en un dashboard reputacional, os voy a dar una pincelada, en la que convertimos la reputación en driver de negocio porque la medimos con indicadores, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el modelo. Y por dar dos pinceladas de este modelo, ¿no?, que quizás es un poco como de lo más sofisticado que nosotros ofrecemos, aunque es verdad que tenemos soluciones integrales para la gestión y medición de la sostenibilidad, o por ejemplo hemos lanzado un índice en buen gobierno corporativo que se ha convertido en una certificación en buen gobierno también, ¿no?, que es algo como muy novedoso. O con la asociación Corporate Excellence en España, el think tank, que además creo que conocéis porque habéis estado con sus directivos, hemos lanzado un proyecto en exclusiva que se llama eMonitor para la gestión del reconocimiento reputacional en monitores. Es decir, si tú tienes una marca y quieres asociarla, por ejemplo, a talento, yo te digo en qué rankings, premios, asociaciones, fundaciones o think tanks debería estar tu marca en cualquier país del mundo, llámese Australia, para ser reconocida como una empresa que gestiona bien el talento. Con lo cual no es solamente comunicación, es la gestión del reconocimiento de tu marca en aquellos que persiguen el beneficio, efectivamente. Entonces se llama eMonitor, ¿vale? Entonces nada, dos pinceladas. Nosotros trabajamos en temas de buen gobierno, nosotros trabajamos en temas de sostenibilidad, nosotros trabajamos en temas de reconocimiento. Pero esto en concreto, y con esto voy a acabar, para dar lugar al debate y demás, esto tiene que ver con un cuadro de mando reputacional, que es una herramienta multi-stakeholder para medir la reputación de su compañía, ¿vale? Esto es lo que os voy a compartir hoy y lo podemos comentar o lo que queráis, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esta herramienta es que el multi-stakeholder ampara el 100% de los grupos de interés con los que se relaciona la empresa. Multidimensional, porque le da valor a los diferentes atributos, llámese talento, sostenibilidad, innovación, eso se ve con el equipo directivo, cuáles son sus palancas diferenciadoras. Y también identifica a los stakeholders con el equipo directivo y el peso que tiene cada uno de sus grupos de interés en la medición de la reputación. Pensar que si al final yo pongo sobre la mesa un modelo de medición, necesito que los stakeholders estén ponderados un porcentaje de 0,100 y que los atributos también estén ponderados. En función de la importancia que vosotros le deis al grupo de interés y al atributo, configuraremos un índice que será tanto más relevante tanto en cuanto le demos más importancia al grupo de interés o más importancia al atributo, ¿no? Ahora, ¿no? Y además, y fuerte, porque para trazar esto acudimos a diversidad de indicadores, tanto internos como externos. Os sorprendería la cantidad de indicadores que manejan las organizaciones, decenas o cientos.
El problema es que muchas veces esos indicadores se trabajan por silos. Recursos humanos trabaja todo lo que tiene que ver con el ámbito de recursos humanos, el departamento de marketing tiene que ver todo lo que KPIs asociados a cliente, ETS, el de comunicación lleva el tema de los medios, Secretaría General lleva los temas de sostenibilidad o el director de sostenibilidad. Entonces, el problema es que es una organización muy potente, pero donde cada área trabaja sus indicadores. Realmente estas propuestas tiene que ver con convencer a los primeros ejecutivos de que la reputación es tarea de todos. O sea, la reputación la construyen todos, los directivos, los mandos, los empleados. Eso a nivel interno, pero fuera la construyen también todos los stakeholders que se relacionan con la compañía. Empleados, medios de comunicación, administración, clientes, no sé, estamos más o menos de acuerdo. No puede integrarlo todo, ¿no? Este tema de... Una preguntita sobre ahí con el tema de stakeholders, yo creo que es clave y súper importante. Esa reputación puede variar entre esos stakeholders. No puede tener una reputación diferente dependiendo de cuántos stakeholders uno está atendiendo. Por supuesto. Por eso este DACOA es tan útil en tanto en cuanto te discrimina positivamente la diferencia de percepción que pudo haber entre un stakeholder y otro. Es decir, tú puedes tener un problema con los medios, un problema en prensa, pero sin embargo eso pudiera no estar afectándote al negocio, porque el ciudadano lo ha descontado, porque no le ha dado la suficiente importancia. Eso es lo que tú estás viendo, la diferencia de percepciones, porque muchas veces es muy curioso, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando nos llaman diciendo es que tenemos una crisis y estamos preocupados por nuestra reputación, ¿no? Es lo que suele pasar, ¿no? Pero cuando hacemos ese trabajo, esa prospección, decirle, pues mira, tranquilo, porque esta crisis no está afectando a tu reputación. Ah, pero ¿cómo que no está afectando a mi reputación? Sí. ¿Cómo va tu valor en bolsa? Mejor que nunca. Perfecto. ¿Cómo van tus ventas? Estupendamente. Perfecto. ¿Cómo va el alineamiento del clima laboral, el clima de impuesto de clima que se hace a los empleados? No hemos notado ningún hándicap. Vale, perfecto. Y en medio, en medio es ningún problema. Podrías tener medios, pero esto no te está afectando a la reputación. ¿Entendéis? O sea, cuando te medir una reputación en un contexto holístico, 360 grados, con un tratamiento multi-stakeholder, y entonces realmente el que tú tengas una crisis no quiere decir necesariamente que tengas un problema reputacional. Eso hay que analizarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poquito, yo sé que aquí Panamá es el país que sigue mucho la Liga Española, ¿no? El Barça o el Real Madrid y demás. Me pidieron en un medio especializado que opinara sobre la reputación del Fútbol Club Barcelona a raíz de que se ha demostrado que se pagaron a determinados árbitros para la elaboración de informes. Y entonces, bueno, se hizo un reportaje con diversas fuentes y todo el mundo decía, esto es una gran crisis, y luego aparecía yo, ¿no? Y por el la mitad diciendo que de momento esto no estaba afectando a la crisis del Fútbol Club Barcelona, ¿no? a la reputación. ¿Cómo que los estadios siguen llenos? Las camisetas se venden más que nunca, los derechos de televisión están intocables. ¿Cuándo puede realmente convertirse esto en una crisis de reputación? Si hay una sentencia contra el Fútbol Club Barcelona, y por ejemplo, eso impide, por ejemplo, jugar en Europa, ¿no? Ahí sí que estamos tocando la línea de negocio, ¿no? Entonces, bueno, distingamos entre lo que es una crisis y distingamos entre lo que es una crisis de reputación, ¿vale? Ninguna crisis comunicacional no es una crisis de reputación, por lo cual estamos también separando, ¿no? Entonces, por dejarse un contenido y de verdad que voy acelerando y terminando, fijaos, estas son algunas de las fases para la gestión o la realización de un cuadro de mando. Cuando nosotros llegamos a una compañía que nos pide que le ayudemos a medir la reputación, lo primero que hacemos es el diseño de ese cuadro de mando y nos sentamos con el comité de dirección para entender realmente lo que nosotros llamamos análisis de gabinete, que es analizar todas las memorias, web corporativa, fuentes relevantes, toda la información que existe sobre la empresa. Entender todo lo que hay publicado, todo lo que se ha publicado, eso es el análisis de gabinete. Luego el discurso directivo, nos sentamos con los principales directivos para extractar un poco y les preguntamos sobre eso, el propósito, la misión, los valores de esta empresa, los grupos de interés que son relevantes, tal, y de ahí extractamos el discurso directivo. Y con todo eso nos sentamos con el director de comunicación, con el owner del proyecto. Y de ahí lo que sacamos es decir, oye, tu posicionamiento en este momento es esto. Hemos analizado toda la información, hemos tenido una serie de entrevistas y llegamos a esta conclusión sobre lo que es esta compañía, tiene este posicionamiento, está trabajando en este tema. Una cosa muy curiosa es cuando entrevistas a distintos miembros del comité de dirección y cada uno de ellos tiene un punto de vista diferente sobre el posicionamiento de la propia empresa. Eso es muy llamativo, muy interesante y ahí empezamos a ayudar a la empresa. Oiga, mire, no puede ser que el director de recursos humanos no esté alineado con el CEO o que el CEO no esté alineado con el director financiero en algo tan importante como son los valores de la organización,
o, no sé, cuáles son los grupos de interés más relevantes. Entonces tenemos que intentar buscar una especie de consenso, ¿no? Esto es lo que llamamos un poco ese planteamiento de análisis del ambiente. Luego jerarquizamos, le damos un peso específico a cada uno de esos stakeholders, ¿vale? Y a cada uno de esos atributos. Eso es precisamente porque si vamos a definir un modelo de definición, necesitamos trabajar con porcentajes, ¿no? En las clases que estoy dando en el programa de doctorado de la Universidad de Panamá, y además tengo aquí una alumna, ¿no? Para Judith. Bueno, pues hemos estado trabajando todo esto y entonces fue muy interesante porque en este tipo de charlas más en profundidad obligas a los directores de comunicación a sacar la calculadora, ¿no? Entonces digo, bueno, esto te estás sacando de mi espacio de confort, ¿no? Yo estoy en el ámbito de los intangibles, ya, pues así no va. O sea, si no tangibilizamos esto, si no podemos mirar de tú a tú a un director financiero, a un director de marketing, a un director de operaciones, siempre seremos considerados un perfil técnico. Lo siento, pero siempre seremos el que organiza el evento, el que envía la nota de prensa, el que gestiona la comunicación de crisis, o el que tiene el poder delegado del presidente, pero no está en el comité de dirección, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros al final creemos también que todo esto empodera, ¿no?, a las áreas corporativas. ¿Veis? Aquí tenéis una clasificación de stakeholders, ¿no?, para esta compañía, pues, por ejemplo, las comunidades locales presentan 17% en la reputación, el gobierno otro 17%, los accionistas con 15%, empleados. Bueno, esto es un modelo, ¿no?, simplemente de jerarquización de stakeholders. Y aquí los porcentajes cambian por organización. Sí, eso es lo bueno. Cambian por organización porque nosotros decimos, igual que por ejemplo Rectal tiene un modelo muy robusto, pero es un café para personas. Es el modelo base a los principios canónicos que se aplica a cualquier compañía del mundo bajo el mismo modelo, en base a lo que se entienden como principios canónicos de la regulación, que son estos, que están pequeñitos y a la izquierda, pero son resultados económicos, buen gobierno, internacionalización, innovación, porque ustedes lo saben bien que trabajan con ellos, trabajo con ellos, de sostenibilidad, reputación interna y calidad de la oferta comercial. Entonces, estos son principios canónicos aceptados por la comunidad internacional sobre lo que son los atributos reputacionales, ¿de acuerdo? Una cosa son los stakeholders, otra cosa son los atributos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con una compañía sobre estos atributos, a diferencia de otras metodologías que son estándar, nosotros sí que nos sentamos y decimos, oye, ¿son estos o hay algún otro? Puede ser también, no sé, aparecer el talento, o por ejemplo la innovación, o por ejemplo un detalle del cliente, en fin. En ese sentido nosotros hacemos planteamientos más a medida, ¿no? Y ahí definimos los atributos de la organización. Entonces, como yo al final, por ejemplo, soy el CEO de mi compañía, pero soy el peor consultor de mi compañía, porque para eso tengo a los consultores, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, oye, explíquemelo como si tuviera 5 años, ¿no? Eso lo digo mucho a mi jefe de métrica, que es un matemático. Y entonces, bueno, este es un modelo muy sencillo. Arriba están los stakeholders, a la izquierda los atributos. ¿Qué necesitamos ahí para completar eso? Los indicadores. Lo ven, ¿no? Es decir, yo necesito trazar qué percepción tienen mis clientes sobre mi posicionamiento de sostenibilidad, o qué percepción tiene la sociedad general sobre mi posicionamiento en innovación, ¿no? Ustedes ya se estarán preguntando entonces, bueno, y esos indicadores, bueno, aquí están, ¿no? Estos son los indicadores. Al final, los indicadores que utilizamos para este tipo de metodologías suelen ser fuentes internas y externas. Fuentes internas que todos conocerán. La encuesta de clima o la encuesta de clima laboral, informes sobre agentes financieros, encuestas a clientes sobre PS. Todo eso genera muchísima información, da muchísimos indicadores. Pero también es muy importante todos los indicadores que la empresa obtiene de fuera. Ahí, por ejemplo, nos nutrimos de mucha información del ranking Merco, ¿no? Que yo sé que Merco aquí en Panamá tiene una gran relevancia. Así que aquí sí que le voy a hacer una pregunta. ¿Saben quién ideó el ranking Merco? Tú no puedes decirlo porque... Sí, el ranking Merco fue creado por Villafañe y Asociados Consultores. Esta firma, la firma que yo dirijo, es decir, que como tal tenemos un gran conocimiento en rankings o en indicadores e incluso ayudamos a algunas empresas a mejorar en rankings, precisamente porque conocemos la funda de la Coca-Cola y nuestro otro médico, ¿no? Pero bueno, que en este caso, lo que les quiero decir con esto es que nosotros somos muy buenos en indicadores, KPIs, ¿no? Es un poco nuestra actividad, ¿no? Entonces, utilizamos estos modelos, lo bueno que tienen, dicen, no, pero yo ya trabajo con Rectal, yo trabajo con esta consultora, nosotros somos completamente complementarios, no hacemos la competencia, no hacemos el trabajo de ninguna consultora de comunicación, para eso hay consultoras maravillosas, aquí tenemos buenos ejemplos de ellas, y hay, en fin, rankeadores maravillosos. Nosotros al final lo que hacemos es un poco como integrar, como ordenar.
como ayudar a monitorizar. No sé si me estoy explicando. Es todas esas fuentes que utilizamos, todos esos rankings y demás, los integramos en modelos que puedan ser interpretables con un enfoque transversal, ¿no? Entonces, nos nutrimos de Ranking Merco, nos nutrimos de RedCap, nos nutrimos del informe Rudenko, nos nutrimos del Base Place to Work, nos nutrimos de Standard & Poor's, nos nutrimos de informes de Kantar, de INMAR, de Stiga. Todos los indicadores que esté utilizando una compañía pueden ser útiles para realmente ser utilizados en un dashboard reputacional, ¿vale? O sea, somos un poco los que ordenamos toda esta información. También voy a hacer una pequeña provocación, y como sé que muchos de ustedes están sensibilizados al ranking Merco, yo honestamente, y lo digo abiertamente, no creo que se deba gestionar la reputación de una compañía en base a tu posicionamiento en un ranking. Creo que es una visión parcial. Es una visión parcial. ¿Por qué? Porque el ranking mide lo que mide y pregunta quien pregunta, ¿de acuerdo? Pero al final, por ejemplo, el ranking pues, no tiene en cuenta algunos stakeholders que son muy importantes para la organización. Por ejemplo, los empleados de la organización. O sea, al final estamos trabajando en un enfoque muy de percepciones, pero no se está teniendo en cuenta la percepción de uno de los stakeholders más importantes que tiene una organización para ser una empresa reputada. Fijaos, prescribe más lo que diga un empleado de una compañía que lo que diga el propio CEO. No es una barbaridad lo que acabo de decir. Que cada ciudadano de a pie le doy más confianza a lo que dice mi vecino o mi compañero de trabajo que a lo que he leído en un medio de comunicación sobre el presidente de una empresa. Es muy importante trabajar ahí o tener esa sensibilidad porque tiene una gran capacidad de prescripción en el mundo. Con lo cual, el ranking o cualquier ranking del mundo es una muy buena idea, es un buen referente. Nosotros lo sabemos bien porque lo ideamos y lo desarrollamos por buena parte de América Latina, pero no debe ser de verdad. Y luego, algunos directores de comunicación os amarráis, os llamáis algunas consultoras ese tema e incluso lo asociéis a vuestro bono variante o a conseguir tal, y entonces ya habéis terminado de destrozar el tema. Porque, claro, vincular vuestra efectividad en la cuestión de cómo perdéis un ranking es también demasiado radical. Hay que evangelizar y hacer ver a nuestros jefes que esto no solamente de cómo perdéis un ranking, que hay que trabajar con un enfoque más amplio, más transversal, más tal. Lo que no quiere decir que sea bueno, que sea útil, pero siempre un enfoque parcial de las cosas, un enfoque más amplio de las cosas, ¿vale? ¿Los clientes hacen encuestas propias o efectivamente, o sea, adicional a utilizar toda esta información que definitivamente o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, es súper valiosa, creo que genera información toda, tanto Merco como Great Place to Work, o sea, todas con encuestas internas, con encuestas a clientes, o sea, todos son información súper valiosa para la empresa, pero normalmente no saben qué hacer con ella, ¿no? Entonces, un poco como decías al principio, Great Place to Work, aquí está recursos humanos, resuelve Great Place to Work. Los Merco, aquí está la comunicación, resuelve la reputación de la empresa medida por Merco, como tú dices, poner un ranking muy valioso, pero no necesariamente está y así lo divide, como tú decías, como por departamentos, y no lo vemos como un todo. Entonces, ustedes lo que entiendo hacen es utilizar toda esta información para generar esos indicadores alineados a esos valores y a esos atributos. No tienen un adicional, sino que utilizas eso es. lo que ya existe. Recomiendan que se utilice una u otra para poder tener esa información. Pues, vamos, para esa hoja de ruta, y desk research. Es en función de lo que ya tienes, nosotros elaboramos, ordenamos, le damos sentido a todo esto e incluso elaboramos un índice de reputación, que es un indicador que mide la reputación de la empresa. Y ese es un poco, por eso yo me atreví a venir aquí hoy cuando hablé con Mario sobre la reputación como driver de negocio. No le iba a hablar del sexo de los ángeles, le iba a hablar de algo tangible, claro, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Entonces, es justo así. Fíjate, cuando uno se mete en este tipo de modelos y metodologías, hay una cosa que se descubre siempre, que es, para determinadas compañías es muy interesante un stakeholder, un atributo, un tema, y de repente descubres que no hay ni un solo indicador de ese tema. Entonces te preguntas, bueno, ¿y cómo mides esto? No, bueno, pero nosotros tenemos un director de relaciones institucionales, ya, y tendrá un buen salario, pero ¿y cómo mides la eficiencia de esa dirección de relaciones institucionales para conseguir esa licencia? Hombre, no, ¿qué quieres decir? ¿Cómo medimos? Sí, que cómo lo mides. Si no lo mides, está en el terreno de la intuición, del intangible, de la... No sé si me estoy... Habla que de... No solo software, y hardware. Claro, es un tema de intangible.
Claro, entonces, Y de nuevo, la reputación no es responsabilidad nada más de los que gestionamos la comunicación. sí, señor. La reputación es responsabilidad de todo. Y esto es una forma también de evangelizar, porque yo hago muchas charlas en comités de dirección y puedo asegurar realmente que son muy interesantes evangelizadoras. Dice el término, porque hay altos directivos con muchos años de experiencia que se quedan un poco sorprendidos de ver que todo esto se puede evangelizar, ¿vale? Porque viene de la vieja escuela, quizá, y esto de la comunicación es un tema del evento, de la nota, entonces eso es del siglo XX, ¿verdad? O sea, venimos de la era del marketing, si me permitís, y sin connotación peyorativa alguna, y ahora estamos en la era de la reputación, si lo enfocamos con un enfoque de elevación y de tratamiento. Lo que te quería comentar también es que al final también ayudamos a identificar lagunas. Y para una compañía es importante este psicólogo, de este hueco estar, lo que le decimos es, deberías hacer un año. Aquí faltan datos, aquí deberías estar. ¿Dónde está la falta de ¿Dónde están las fallas de información? O incluso, y también es relevante, son muy útiles para decir que estás gastando un dinero que no deberías gastarte porque este dato no te está aportando una trazabilidad o este tema está solapado con recursos humanos en este ámbito. Entonces, esta organización de todos los tratamientos asociados al ámbito reputacional es una gran inversión porque te permite racionalizar todo lo que tienes y trabajar con modelos más alineados a cada grupo, a cada... No sé si me estoy explicando, yo creo que es más desvisual lo que estoy explicando. Entonces, además, empoderamos a las áreas corporativas, ¿no? Porque al final les estamos dotando con indicadores para que haya un volumen de dirección, ¿no? Y, bueno, pueda mirar de tú a tú director financiero, ¿no? No es un tema de qué repercusión ha tenido no sé qué información, sino es un tema más de negocio. Fíjense, porque aquí, para que un indicador sea utilizable por una compañía, y esto es muy importante, debe ser, y aquí el corpus de muchos años de estudios y de investigaciones, un indicador debe ser trazable, relevante, comparable, concreto, exhaustivo, fiable, accesible y medible. Ahí queda eso. Si no es eso, no puede ser un indicador. ¿Qué quiero decir con esto simplemente? Que muchas veces, en muchas compañías se nos dice, no, nosotros tenemos un informe de hace 2 años completísimo de un estado de situación ya, de hace 2 años, ¿no? Sí, y el siguiente informe que medía esto, no, ya no hemos vuelto a hacer nada, bueno, pues no nos vale. ¿Por qué no nos vale? Porque no es trazable. Y la realidad de la compañía hace 2 años no es trazable a la realidad de la compañía hoy. No sé si me he explicado, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces desmontamos grandes informes que se tienen en el totum, ¿no? Como el gran referente de dónde estaba mi compañía, para entender que realmente eso no es trazable, ¿no? Entonces, un indicador debe responder a esos criterios, ¿no? Y ya para ir acabando, bueno, al final, cuando se tiene todo esto, se hace una carga de datos. Nosotros trabajamos con Power BI. No sé si conocéis la herramienta, es una herramienta sencilla. Entonces, es un Power BI que te permite, bueno, todo el nivel de sofisticación que quieras. Al final se nutren de Excel, ¿no? O sea, de Excel y tal, de los Excel que tiene la empresa. Y entonces, bueno, lo que sí es interesante es que trabajamos con una métrica 0.000. De tal forma que, como cuando tú trabajas indicadores, los ratios son diferentes, uno será 0.10, uno 0.50, 0.7, automáticamente un algoritmo te lo convierte en un 0.000, ¿vale? Para que todo pueda ser comparable. Entonces siempre verás indicadores, yo creo que se puede ver, cuando esto es un poco de, luego lo pasaré, estos temas de back office y de estar, esto creo que se puede ver, sí, aquí, no sé si lo tengo, no, porque, bueno, pues ahí me he ido para adelante y ya he terminado, como ya estoy a punto de acabar. Bueno, sí, este 0.000, ven esos cuadros, ahí hay un indicador 0.000. Entonces, no es que cada casilla pese lo mismo. Cada casilla tendrá más valor en función del porcentaje que le hayamos dado al stakeholder y al atributo. ¿Me siguen ustedes? Es decir, ¿no? Está claro. Si los clientes representan el 50% de la construcción o destrucción de reputación, la casilla cliente pesa el 50% de todo el indicador. ¿Me siguen? Porque el resto de stakeholders tienen menos importancia. Por eso esto se hace a medida, porque no es lo mismo una empresa. A ver, ¿me escuchan? Sí, por favor. ¿Alguien quiere hablar, verdad? ¿No? Bueno, entonces, nada, simplemente esto es un indicador de reputación, es un índice de reputación. Bien, esto es un hardware real, de una empresa real, lo que pasa que ciega, donde a la izquierda están viendo el índice de reputación de esta compañía, es un 779 sobre 1000. Ahí a la derecha tienes el peso de cada grupo de interés en la construcción y destrucción de reputación, que lo tienes en franjas aquí a la derecha. Ese rojo, por ejemplo, son los sindicatos, esos 428, ¿no?
llevan mal, pero bueno, eso no quiere decir que de tener una mala relación con el sindicato, bueno, depende de la empresa, si está posibilizado o no, pero en este caso me está afectando realmente, pero al final modulas adecuadamente, porque puede ser que sí, que ese 428 está afectando todo el índice, depende de la importancia que le des a los sindicatos en la estructura de tu organización. Si es una organización muy sindicalizada, pues le puede dar un peso muy importante. Si le das un peso importante, afectará al índice de una forma muy importante. Claro, y aunque no esté afectando la reputación, es importante identificarlo, digamos. Claro, Porque no la está afectando todavía, pero priorizas, que... identificas. Precisamente lo que acabas de comentar tiene que ver mucho con, bueno, la actualización del cuadro de mando y demás, pero yo quería acabar, ahora vuelvo hacia atrás, en esto. Estos dashboard han sido y esto sí que no lo hemos encontrado. Nosotros hemos empezado a trabajar en un ámbito muy pionero que está haciendo muy poca gente del mundo, que es la identificación del riesgo reputacional. ¿Vale? Identificación, o sea, monitorización del riesgo reputacional de las organizaciones, y el siguiente paso, que ese sí que es el novedoso, es la monetización del riesgo reputacional. Que quiere decir lo siguiente: usted me puede ayudar a a monetizar en cuánto afectaría a mi cuenta de resultados un determinado riesgo reputacional. Claro, estamos acostumbrados a hablar de riesgos financieros, operativos, logísticos, pero riesgos reputacionales. Y esto surge no porque a nosotros se nos haya encendido la bombilla, que se nos puede entender muchas veces, pero en este caso no. Esto surge porque, por ejemplo, el regulador europeo del sistema financiero, el Banco Central Europeo, ha exigido a todas las entidades financieras del viejo continente a que identifiquen se abren comillas, riesgo reputacional, se cierran comillas, y lo moneticen. Porque en función de la metodología que tengan para la identificación y monetización de riesgos, les obligan a mayores o menores provisiones en su cuenta de resultados. Si usted no está gestionando bien esto, le voy a obligar a provisionar más. O sea, al final tiene un dinero parado. Entonces, esto se convierte ya totalmente en un tema financiero. Y entonces, afortunadamente estamos trabajando con un par de grandes bancos mundiales que tienen sus headquarters en España en el tema del riesgo reputacional. En el tema del riesgo reputacional. Estamos ayudando a identificar el riesgo y, sobre todo, a monetizar el riesgo. Sobre esto, de verdad, no hay ciencia. Si buscan ustedes, es verdad que se han metido las Big Four, los KPMG, los Deloitte, los estamos encontrando por ahí. Nosotros somos el chiquito, porque se me olvidó decirle que nosotros somos una empresa muy tal, que trabajamos en unión de más, no somos demasiado proactivos porque nos suelen llamar específicos. El ámbito es principalmente iberoamericano. Entonces, bueno, esto del riesgo de reputación y monetización lo estamos utilizando a partir de esta metodología, que como tú tienes la posibilidad de identificar un poco la reputación por stakeholder, por atributos, dar un valor numérico y tal, al final nos hemos dado cuenta que este cuadro de mando está identificando, porque ya lo sabíamos, los riesgos de stakeholder y por ejemplo. Entonces, bueno, esto cruzándolo con el tema de eventos que hayan afectado a la reputación del banco durante los últimos 2 años. Pues analizamos determinadas circunstancias, de dónde provinieron, qué efectos tuvieron, cómo reaccionó el banco. Hay que identificar el evento. Bueno, pues estamos trabajando un poco, entre comillas, en clave colaborativa y casi co-creando algo, ¿no? Pero bueno, interesa también un poco con este tema de la monitorización del riesgo reputacional, porque les puedo asegurar que es bastante novedoso a nivel mundial. Y esto al final, ¿por qué se hace? Porque la ley lo obliga, ¿no? O sea, en este caso, el regulador en España, en Europa. Claro, no aquí todavía, no en América Latina, en ningún país donde todavía sea obligatorio por ley este tema, pero en Europa ha llegado. Esto también está siendo muy interesante porque muchas entidades están diciendo que están perdiendo competitividad. Oiga usted, señor regulador, usted a tantas cosas, pero a los bancos de restricción no les obligan a nada. Son recursos, son inversiones, no es trabajo plantear, pero quieren operar en Europa, estas son las reglas, ¿no? Bueno, todo esto quiere decir que, bueno, habrá que ver cómo evolucionan las cosas, pero cada vez hay una mayor presión del regulador, no solamente sobre los temas de regulación. Había, y ya terminando, yo creo que con esto hemos visto todo. Bueno, lo bueno de esta metodología simplemente debe ser una cosa que no se desarrolla en 4 meses. O sea, que todo esto que parece un trabajo de años, pues esto se desarrolla en 4 meses, ¿no? Todas estas fases en 4 meses se puede tener esta parte reputacional funcionando, ¿no? Y bueno, el resumen, pues al final ya lo he comentado con ustedes, cuenta con un índice de reputación, aglutina valoraciones y percepciones por stakeholders, cómo somos percibidos, detecta puntos, fuentes y débiles reputacionales y todo con datos empíricos y tal, y que permite anticipar a lo que es el riesgo reputacional.
¿no? Que era este tema. ¿Qué es reputación? Yo creo que ha quedado claro. Y simplemente decirles, porque el otro día tuve la oportunidad Sí, Solamente se puede poner el cuadro anterior ¿el cuadro anterior? de ese. Sí. Ahí está, es el tiempo que se tarda, ver las fases que hemos comentado, y en 4 meses, en 16 semanas, se puede estar trabajando, ¿no? Bajo un dashboard que integre todas las fuentes, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de desayunar con Bruno, ¿no? Que nos acompaña también hoy aquí, que sumarse es una entidad interesantísima, se parece mucho a Jorética, es una entidad que tenemos en España, y me preguntaba, oye, ¿qué diferencia entre la reputación y la sostenibilidad? Y tal, bueno, yo creo que la reputación es un poco el gran paraguas, ¿no? La reputación es el gran paraguas, y el gran paraguas se sustenta en palancas, ¿no? Para construir tu marca, ¿no? Y una de las grandes tendencias mundiales, y eso no hay marcha atrás, una de las grandes palancas que sustenta la reputación es la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, yo creo que a partir de ahí se entiende. La sostenibilidad es una de las grandes palancas para construir reputación, pero no es la única. También está el ámbito del talento, la gestión de las personas, también está el ámbito de la innovación, también está, no sé, todos aquellos elementos, sostenibilidad, talento, innovación, oferta comercial, por supuesto, los commodities, ¿no? Oferta comercial, internacionalización, calidad de producto, ¿vale? Pero digamos que las diferentes palancas son las que construyen un poco la reputación de la compañía. Insisto, no es comunicación, la reputación no es comunicación, la comunicación, si lo permites, es una herramienta estratégica que permite conseguir el reconocimiento que necesitan las compañías para ser reputadas, ¿no? Vamos a dejarlo si os parece bien ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí y a partir de aquí, pues seguro que habrá algunas cuestiones y, bueno, es un poco, yo creo que me adecué un poco al contenido, comentar algo novedoso y esa es un poco la idea. Muchísimas gracias. Sí, Sebastián, muchísimas gracias. Voy a levantar esto para poderlo pasar. Allá se nos puede poner también a los que están virtuales para poderlos ver en caso de que tengan algún comentario. Y yo me llevo nada más, bueno, muchas cosas, pero con esa oportunidad que tú hablas de las empresas, creo que viene una responsabilidad. Y creo que eso es importante. Yo sí pienso que los medios de comunicación, por lo menos en el ámbito donde nosotros nos movemos, siguen teniendo un valor importante. Las redes sociales todavía se nutren de lo que esos medios, lo que llamamos tradicionales aquí en Panamá, informan, pero tanto televisión como radio, que tiene una, digamos, una cobertura mayor, una penetración mayor, tienen todavía mucha importancia. Sin embargo, no solo esas redes, porque las redes aquí todavía les tenemos algo de recelo, o puedo usar la palabra de desconfianza, pero sí creo en ese vecino, en ese amigo, en esa persona, en quien ya yo confío, que me está comentando X o Y una empresa o una organización. Pero bueno, en general, muchísimas gracias y sí me llevo esa responsabilidad que tenemos como empresa, y me lo llevo también como Cámara de Comercio, en gestionar mejor esa reputación y gestionar mejor a esos stakeholders para poder realmente cumplir con lo que estoy buscando como organización. Gracias. Gracias, Sebastián, la presentación muy completa y aprovechando el último comentario que hacías, durante la presentación quedó muy claro esa vinculación entre los criterios ASG y la gestión de la reputación empresarial. Entonces, ¿qué recomendación le darías a los IRCOM que manejan ambos sombreros? Es algo muy común en Panamá, responsable de RC/sostenibilidad y director de comunicación. Es una muy buena pregunta. Puedes manejar ambos sombreros, pero necesariamente debes diferenciar ambos sombreros. Es decir, que debes ejercer desde la independencia, desde el saber hacer, gestionar la sostenibilidad de tu organización bajo sus triples criterios ESG. Y luego, fíjate, yo creo que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad no se hace para contarlo, pero si lo haces, debes contarlo. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo diría a esos directivos que integran las dos áreas, que desde luego hagan o trabajen con convicción
todos los criterios de ESG, porque es una palanca muy importante para la reputación de la organización y para el negocio de sus organizaciones, que por defecto, pero que lo hagan desde un punto de vista estratégico, desde el convencimiento y desde el alineamiento con el negocio. Y a partir de ahí lo comunicaremos. Es decir, yo lo que recomendaría es que no entremos en esa dinámica de hacer las cosas para comunicarnos o de entrar en el greenwashing, si me lo permite, o en esa acción fácil o esa acción social que al final lo que pretende es hacer ruido, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que haber más recorrido en un mundo como el actual, en un mundo conectado, donde la información fluye, donde tenemos más ojos, ¿no? Viendo un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un modelo que puede tener lógica, que puede tener coherencia, pero sobre todo que no se deje llevar por su pata comunicacional, sino que trabaje bien la sostenibilidad. Igual que la sostenibilidad comunicará pues, temas que tengan que ver con la gestión del talento, o ser una buena marca de creador, o lo que pueda ser pues, tener un buen producto, un buen servicio, porque la comunicación comercial también es importante. No sé si me he explicado suficientemente y ya en cualquier caso del greenwashing. Precisamente muchas veces es un ataque, ¿no? De decir, no, es que la sostenibilidad debe estar separada de los directores de comunicación. Debe estar separada si al frente no hay criterio. O sea, mi criterio quiere decir hacer las cosas realmente solamente para tener una herramienta más de comunicación. Eso es greenwashing. Lo siento, pero eso es así, ¿no? Entonces el problema es que cada vez tienen menos recorrido porque cada vez es más fácil identificar una mala práctica. En ese sentido. En cualquier caso, también todo esto que nos explicamos es que nosotros, esto se hace o no se hace, este cuadro sofisticado ahí, aproximaciones mucho más sencillas, que tienen que ver un poco con ponerlo en los indicadores, que tienen que ver un poco con el estado de situación de la cosa, un simple diagnóstico y un 360 para ver cómo me perciben. Después del COVID, eso ha cambiado tanto, que a veces cuando se hace un reseteo, ¿no?, organizacional de qué ha pasado, pues es muy interesante ver cómo han cambiado las percepciones y expectativas de nuestro grupo de interés en muy poco tiempo, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? Entonces, esta escucha está siendo también muy demandada por las organizaciones simplemente para entender cómo estoy, ¿no? Cómo estoy. No solamente un enfoque comercial de producto y servicio, ¿no? De cómo están viendo los medios, cómo están viendo los empleados, cómo tal, con respecto a un servicio, porque ahí se detectan desajustes que han ocurrido, claro, por este mundo que nos devora casi. Entonces, nuestras comunicaciones ya no son lo que eran hace 2 años y medio antes del COVID. Vamos a ver, ni nosotros tampoco somos los mismos de hace 2 años y medio. Aquí hemos cambiado todos, ¿no? O sea que de una forma u otra algo se ha producido ahí en fin, de momento hemos sobrevivido, que yo mucho, y hemos aprendido a ver el mundo con otra óptica, ¿no? Entonces, bueno, quizá de vulnerabilidad, ¿no? O de entender que hay mucho por hacer. Gracias, Sebastián. Aprovecho este espacio también para agradecer a Grupo Diricom Panamá el apoyo que nos dio Muni, que también es parte de nuestra junta directiva de Diricom, para hacer esto en conjunto y sobre todo porque no teníamos duda de que esta presentación de Sebastián nos iba a aportar valor. Yo solamente tengo una pregunta tal vez final, y tomando en cuenta que tanto el tejido de la Cámara de Comercio como nuestros Diricom trabajamos la mayoría para pymes, para pequeñas, medianas empresas, y tal vez te llevas, como tú decías, ¿no?, estos grandes indicadores y dices, oh, wow, no tengo el presupuesto, o no tengo el tiempo, o a quién recurro para hacer esto. Yo creo que tú lo acabas de decir, es tal vez un diagnóstico, un 360, cómo pensamos de forma más holística la reputación, qué tal vez consejos de ruta inicial le podrías dar para que también se lleven algo para trabajar internamente cada uno. Pues te agradezco mucho la pregunta, pero sí, efectivamente es así, porque al final esto y es perfectamente definable a cualquier tipo de compañía, y a ver, no me malinterpreten. No hace falta una superdirección, una superestructura, grandes recursos. Esto a veces en la figura del director de marketing. No entraban en nuestro poner porque ya los teníamos nosotros contacto directo. Bueno, no, lo que estaba comentando, que realmente cuando hablamos de una pyme, pues no existe ni siquiera una estructura, está el director de marketing, ¿no? Que lleva un poco toda la serie, lleva la comunicación, lleva la sostenibilidad, y efectivamente... Temprano y me preguntó que si había entrado la plata, le dije que no, y me dijo que los iba a llamar directamente, entonces le pasé el WhatsApp, y ya... No, que esto es aplicable a cualquier empresa, evidentemente no con la dimensión que hemos compartido hoy, ¿no? Sino es simplemente empezar a trabajar algún indicador, identificar algún tipo de encuesta, generalmente se suele trabajar mucho el tema de los medios, entonces se puede hacer algo como mucho más sencillo, más humilde, de diagnóstico, conectado, de entender cómo te están percibiendo, o sea que no, esto aquí hay un tratamiento de máximos, porque evidentemente todo es ajustable, ¿no?, a la realidad de la empresa, las prioridades, las sensibilidades. O
sea que sí, esto es aplicable a cualquier tipo de organización. Es que ver las cosas un poco con otra óptica, ¿no? Más bueno, siempre me gusta decir que el siglo XX era la época del conocimiento, ¿no? Y el siglo XXI es la era del convencimiento, ¿no? Es que el convencimiento ya no se trabaja solamente con la publicidad, con el marketing, el convencimiento se trabaja con un escenario más cercano a los tipos de interés, más de escucha, más de adaptar demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de todo esto ha cambiado tan rápido que para las pymes que tengan un poco esa sensibilidad desde este concepto multi-stakeholder, hacer alguna encuestita para conseguir algún tema, de tal, automáticamente empieza a cambiar la gobernanza de la empresa. Ahí vamos a escuchar. Bueno, sí. Bueno, me preguntaba más porque estaba en mi dashboard, ya de stakeholders con riesgo, pero a la hora de seguir monitorizando ese riesgo, qué experiencia tienes, qué la tienes, y ya el uso de inteligencia artificial para ir identificando los riesgos más rápido a nivel de Es una pregunta súper interesante. Nosotros tenemos una línea abierta sobre este tema porque todavía no lo sabemos, pero nos gustaría ser los primeros en enterarnos qué va a pasar con la inteligencia artificial asociada a todos estos datos, ¿no? Es decir, lo importante del KPI es que sea trazable, pero también os digo, no me lo habéis comentado, ¿cada cuánto tiempo llega un KPI? Generalmente es cada 6 meses o un año. O sea, esto no es cada día, imaginamos, o sea, en NPS cliente tenemos más información recurrente, ¿no? Pero la encuesta de clima laboral es una vez al año. Los medios sí que es verdad que tenemos más, o sea que realmente el dashboard se actualiza cuando llega el indicador llega una vez al año, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es un poco la celeridad o capacidad de aceleración de interpretar todos esos KPIs asociados a eventos para realmente anticipar los escenarios de crisis, cuando coincidan 3 o 4 elementos que te esté diciendo aquí hay un riesgo de que pase eso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es donde estamos empezando a investigar, porque es verdad que a día de hoy lo estamos haciendo de una forma muy clara y con sectores, ¿no? Interpretamos la información, analizamos, pero si me permitís es todavía apelando un poco al expertise y al conocimiento. Pero ahí hay que meter inteligencia artificial para que nos sirva conectar o la interpretación del dato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso va a cambiar por completo. Imaginémonos, si yo tuviera que visionar aquí un horizonte de 5 o 10 años, pues seguramente esta presentación ya incorporará de lleno cómo la inteligencia artificial, digamos, está anticipando escenarios en base a cómo llega el dato, cómo lo interpreta y cómo tal. Sí, menos de 5. Más como el 5 meses. Sobre todo en el tema del cliente hay muchísimo avanzado. En el tema de la neurociencia, no sé qué, de tendencias, hay muchísimo dato asociado a NPS que ya está por completo gestionándose bajo inteligencia artificial, preveyendo actitudes ante el consumo, preveyendo tendencias. Y ahí está todo por hacer y decir, no, hay mucho hecho, pero de luego es un desafío total. Lo bueno es que puede implementarse eso como toda la vida, ¿no? En general, la parte humana irá delegando un poco en esa automatización de procesos para poder ser más ágiles. Y, claro, yo visiono, y esto ya me digo a la piscina, yo visiono un escenario donde no en tanto tiempo tendremos que hacer una comunicación one-to-one, ¿no? Lo que acabo de decir es brutal, ¿no? Entonces ya no es una comunicación de la organización hacia el mundo, hacia la sociedad en general, sino tendremos que ser nuestra parte de no imaginado, ¿no? Que puede llegar de esa forma segmentada a cada cliente, a cada periodista, a cada tal. ¿Por qué no? Si la inteligencia artificial nos ayuda a todo esto, nos permitirá adaptar mensajes, ¿no? Adaptar mensajes en función del interlocutor. O sea, estamos hablando un poco de ciencia ficción realista, ¿no? Pero yo vengo un poco de ese escenario, ¿no? En una comunicación en tiempo real, y en unos añitos, ¿eh? O sea que, pero va por ahí, no hay límites, es increíble. Justamente mi pregunta tiene que ver con el tema de la inteligencia. Mencionaba varios estudios, una red de datos mensual, los 3 meses, anual. Yo pienso que en un año ocurren muchas cosas, una fotografía, una cantidad de manos. En el caso del estudio que ustedes hacen, entiendo que la red es anual. No, más que el estudio, imagínate, es una herramienta a la que se meten todos los datos y te va dando una información. Entonces, la herramienta siempre se está actualizando.
Lo que pasa es que cada KPI, imagínate que manejamos 60 indicadores. Habrá indicadores que se vuelcan cada semana, porque son de NPS cliente, y eso te está actualizando la percepción del cliente con respecto al tema. El red track es cada mes tal. El MERCO es cada año. Lo que te quiero decir con esto es que cada indicador tiene una periodicidad distinta. Es decir, nuestra idea es que los indicadores tengan la mayor periodicidad posible, porque como máximo la periodicidad tiene que ser de un año. Si es más de esto, no es válido, ¿vale? Pero sí que es verdad que los datos médicos, lo que tú acabas de decir, dentro de un año ha cambiado mucho la sociedad, pero durante ese año tenemos otros indicadores que van apareciendo. La encuesta del clima, del red track, de Down Sustainability, y luego hay distintos rankings en los que participan las empresas que no coinciden en el tiempo. Cada uno tiene su momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que no podemos hacer es inventar el indicador de poco, que no está hasta el año que viene, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer, si manejamos muchos indicadores, es tener un cual suficientemente fiable, ¿no? Para dar una percepción real de cómo están evolucionando las cosas. Pero te doy la razón. Si todos los indicadores se volcaran una vez al año, digamos que sería como demasiado tiempo. Pero buena parte de los indicadores se meten cada mes, cada 6 meses, depende del indicador. Es que depende de la periodicidad de la fuente, ¿vale? Ese es Como comentaba, parte del ejercicio es identificar dónde están las lagunas y dónde estoy duplicando de repente un esfuerzo que no vale la pena que duplique. Pues nada más ese ejercicio es válido. Entonces, de ahí gestionar un poquito, efectivamente, esa periodicidad, esa cantidad de indicadores, cuánto puedo gestionar. De repente, 150 no son viables. Entonces, bueno, hagamos un embudo y escojamos cuáles son realmente los indicadores que sí podemos gestionar para eso hacerlo de una manera adecuada. Pero bueno, 1.000.000 de gracias a todos por acompañarnos, Sebastián. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por apuntar a DIRCOM, a la Cámara y realmente a Panamá. Después de todos nuestros profesionales, muchos salen pues, de la Universidad de Panamá y de ahí pues, estarán también aportando también en otras universidades, a donde la universidad también apoyan. O sea que 1.000.000 de gracias por estar invitados a esta mesa. Y a todos los que nos acompañaron, tanto virtual como presencial, gracias por acompañarnos mañana. Hasta luego y buena semana.